¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al diputado Felipe Carballo de la lista 711, sector que encabeza Raúl Sendic. Hola, buenos días, gracias por venir. Buenos días, es un gusto para mí estar aquí en este programa. Ayer incluso estuvieron de lanzamiento, Sí. entre otras cosas poniendo prueba a la elección interna del Frente Amplio. Sí, efectivamente, en la noche de ayer hicimos el lanzamiento de la presentación de la lista 711 de cara a estas elecciones del 24 de julio, en donde, bueno, venimos trabajando con mucha fuerza y con mucha alegría en la noche de ayer, acompañados, ¿verdad?, todo el sector y su dirigencia, nuestro líder, Raúl Sendic, con un conjunto importante de compañeros de diferentes partes del país. Logramos hacer esa presentación pública, ¿verdad?, de la lista 711 de cara a las elecciones, respaldando la candidatura a la presidencia del compañero Alejandro Sánchez, y en donde estamos convencidos que el Frente Amplio necesita fortalecerse, y para eso necesitamos contar con una fuerte participación de la ciudadanía en nuestro país, con el objetivo justamente de seguir respaldando fuertemente, digamos, a nuestro gobierno, pero de sobremanera tener una fuerza política que esté unida, que esté comprometida y que en realidad, digamos, esté llevando adelante un conjunto de transformaciones que nos hemos comprometido con la ciudadanía y generando a su vez los espacios de participación para que la militancia, para que la ciudadanía, los vecinos puedan tener unos niveles de participación importante en el desarrollo de nuestro país. Una declaración muy política la que usted acaba de hacer, dentro de lo que se menciona habitualmente. Ahora, ¿cómo se hace para proyectarse, para reencauzar el camino después de los golpes que ha tenido el sector que encabeza Raúl Sendic y la figura propia de Sendic, que él mismo lo reconocía tanto desde la interna como desde fuera del partido? Creo que trabajando, ¿verdad?, y desarrollando trabajo de cercanía. Nosotros hemos observado, digamos, en cada una de las instancias, llámese los consejos de ministros, las diferentes recorridas que ha hecho Raúl por diferentes partes del país, en las diferentes agrupaciones en el Uruguay, y vemos allí de qué manera se manifiesta la gente y lo recibe, digamos, afectuosamente, brindándole el respaldo. O sea que esa temperatura que ustedes notan del contacto de Sendic con la gente no es la misma que se ve reflejada, por ejemplo, en los medios de comunicación o en las declaraciones de los actores políticos. Sin duda que no. El cariño que le tiene la gente a Raúl es espectacular, y eso lo hemos visto, digamos, en el transcurso de cada una de las recorridas que ha hecho Raúl en diferentes partes del país. Yo creo que esa es una de las grandes fortalezas que tiene Raúl, ese nivel de comunicación y de contacto con la ciudadanía en nuestro país, con los vecinos. Uno lo puede apreciar y lo puede ver, o sea que por lo tanto no podemos desconocer que hemos sido golpeados, ¿verdad?, digamos, como sector, como 711, y en donde, bueno, a través de los diferentes ámbitos se ha intentado golpear la figura de Raúl. Ayer él mismo lo decía, y lo decían nuestros principales referentes, la necesidad, digamos, de poder seguir desarrollando un trabajo y dejar en claro, digamos, que este trabajo que viene desarrollando la 711, obviamente que molesta, ¿verdad?, molesta a la derecha en nuestro país. Independientemente... Bueno, pero si le pegan también desde la interna, no sé. También es Yo verdad. sé que usted apuntará a la oposición, pero Raúl Sendic mismo decía que muchas veces recibe palos desde la propia interna del Frente Amplio. Así es verdad. Desde adentro del Frente Amplio ha recibido varios golpes. Independientemente de esa situación, nosotros vamos a seguir respondiendo, y ayer él mismo lo decía, trabajando con fraternidad, con unidad, dando un mensaje de esperanza a la gente y seguir fortaleciendo nuestra fuerza política, que es nuestro principal desafío. Y la última sobre este asunto, ¿cómo se hace para sacarse, esto entre comillas obviamente, ¿no?, la mancha de ANCAP? Todo lo que se habló y la imagen que hay, usted imagino que viven inmersos en la sociedad, y la imagen que hay a nivel social, bueno, de hecho hay relevamientos de la evaluación de la gestión de las empresas públicas por parte de la ciudadanía, y ANCAP pasó de ser una de las referentes a estar allá en el fondo de la tabla. Y eso en una gestión que la gente prácticamente que emparenta siempre con Raúl Sendic. ¿Cómo se hace para sacarse ese peso? A ver, yo creo en realidad va a ser parte del tiempo, ¿verdad?, y del trabajo, y que va a ir quedando demostrado en el transcurso de estos próximos tiempos, de estos próximos meses, de estos próximos años, de que lo que hemos venido planteando y lo que ha planteado el gobierno, digamos, del desarrollo ANCAP, de las inversiones, ¿verdad?, es decir, cuál es la matriz productiva que ANCAP quiso desarrollar, digamos, y ha venido desarrollando,
creo que va a ser parte de eso, sí, va a ser parte del tiempo y de seguir trabajando. Estoy convencido que la gente lo visualiza, y sobre todo en cada uno de esos lugares en donde se han hecho esas inversiones. Ha sido un impacto muy fuerte, digamos, en la ciudadanía, en beneficio de la gente. Obviamente, digamos, ha existido una campaña feroz de afuera y de adentro, ¿verdad?, contra la imagen de Raúl, contra lo que ha sido la gestión de ANCAP, pero nosotros estamos convencidos de que ahí se hicieron las cosas bien y que han demostrado, digamos, un modelo de gestión, de trabajo, de inversión, de generación de empleo para nuestra gente, y que revertir esa situación y esa campaña de desprestigio, si se quiere, que se ha venido planteando, va a ser parte, digamos, del tiempo y de ir demostrando a través de los hechos de que en realidad tuvimos la valentía necesaria para hacer ese tipo de políticas e inversiones que el país tanto necesitaba. O sea que más allá de la cifra global de las pérdidas de ANCAP, ustedes están convencidos que la gestión fue buena. Ah, sin duda que sí. Es más, nosotros planteamos, digamos, que independientemente de cuál sea el concepto que se quiera plantear, ¿no?, nosotros decimos que ahí existieron un conjunto de inversiones. Estamos hablando de una empresa que hasta que el Frente Amplio ganó el gobierno estaba prácticamente fundida, ¿verdad?, en donde era necesario hacer un conjunto de inversiones. La valentía que tuvo Raúl en poco tiempo fue haber hecho el conjunto de inversiones que esa empresa necesitaba para ser una empresa pujante y a poder desarrollar un conjunto, digamos, de desafío y estar a la altura de las propias exigencias que el país necesitaba desde el punto de vista del desarrollo. Cuando se hablan, digamos, de pérdida, ¿de qué pérdida estamos hablando? Son inversiones. Uno puede ir y tocar y palpar cada una de esas inversiones que están distribuidas en diferentes partes del país. Pasamos de una empresa fundida a una empresa que necesitó ser capitalizada. A ver, que técnicamente había quienes decían que estaba quebrada. Era necesario poder capitalizar ANCAP ya en el año 2004, 2005, ¿verdad? Si en esto que nosotros decíamos hace un momento. Si cuando agarramos esa empresa estaba prácticamente fundida. Nunca se le puso un mango encima. Entonces era necesario poder ponerle el dinero y los recursos necesarios en aquel momento. Independientemente de esa situación, ahí hubo una valentía y el coraje necesario y la visión necesario de hacer las inversiones que corresponden. Bien, pasamos a otros asuntos. Ya estamos casi que metidos de lleno en la rendición de cuentas y en ese ámbito hay mucho para conversar en la interna. La primera, ¿va a haber modificaciones al proyecto ejecutivo? Se está estudiando, se está trabajando. Hay allí... ¿Qué es lo que a usted no le termina de convencer? A usted como integrante de un sector político, ¿no? No, está bien, sí. Yo creo, a ver, en primer lugar, hay un 70% de los legisladores en diputados, por lo que hemos conversado y por los diferentes intercambios que han tenido nuestros compañeros, que están con la idea, digamos, de hacer algunas modificaciones y que nosotros compartimos desde el punto de vista de tratar de defender todas aquellas inversiones que tengan que ver con el tema de la educación. Sabemos de la situación económica difícil, complicada que está el país, la situación internacional, cómo ha afectado, digamos, el Uruguay. Independientemente de eso, el Uruguay sigue creciendo, no a los parámetros que se había planificado, pero se sigue creciendo, allí hay una apuesta importante. Pero nosotros decimos que, por ejemplo, es necesario poder revisar aquellas postergaciones, ¿verdad?, de materia de educación, de obra, de infraestructura, ¿verdad?, digamos, que bueno, tratar de asegurar para la parte de educación que esos recursos se puedan volcar. Eso más allá de que el presidente haya dicho que cuando se llega a un acuerdo en la interna del Frente Amplio se respeta. Sí, sin duda que sí. Nosotros lo hemos planteado con mucha claridad. ¿Y eso no sería violar el acuerdo alcanzado? No. A ver, nosotros en ese acuerdo se trabajó sobre la base impositiva, sobre el tema, por ejemplo, de las franjas del IRPF. Ahí tenemos conocimiento. Nosotros desde el sector hicimos una propuesta concreta para subir, digamos, la franja que le iba a tocar el aumento del IRPF. Se habló de otros temas también allí en esas reuniones que se tuvo con el presidente de la República y se alcanzó un acuerdo. Nosotros somos de respetar los acuerdos, sin duda que sí. Y estoy convencido que el conjunto de los compañeros del Frente Amplio piensan de la misma manera. Eso no quita, porque parte del compromiso es decir, bueno, tenemos que postergar o que tenemos que ahorrar, digamos, de ese primer presupuesto o en esta rendición de cuenta, $500 millones. Una cifra cercana a los $500 millones. Pensamos nosotros que, bueno, esos recursos pueden salir también desde algunos otros ámbitos. ¿De dónde pueden recortar? No, bueno, verdad, para eso los 500 involucra la suba de impuestos, sí, por vía del IRPF, bueno, de los ajustes anunciados,
y también por el ahorro de gastos o eventualmente el recorte de algunas cuestiones vinculadas al gasto del Estado. ¿De dónde puede salir lo que se gastaría en educación y no se pospondría? Bueno, en primer lugar hay dos propuestas, ¿no? Es decir, por un lado se está manejando la posibilidad de la transferencia de rubro, ¿verdad? De buscar, digamos, que no se saque, digamos, los recursos de educación, sino que buscar en otros de los rubros que tenemos dentro del presupuesto, que viene en el mensaje de esta rendición, bueno, hacer una especie, digamos, de estudio que nos permita decir, bueno, a ver, de esos 790 millones que se están destinando, por ejemplo, a la ANEP, si nosotros necesitamos mantener esa inversión y no posponer para el año 2018, bueno, esos recursos tienen que salir de algún otro lugar. ¿Y ya se ven de dónde, por ejemplo? Se está trabajando en el tema, ¿no? Si no nos olvidemos que esta rendición de cuentas, si bien el tema está encima de la mesa ya hace unas cuantas semanas, recién en la semana pasada, digamos, ingresó en la Cámara de Diputados y recién en el correo de esta semana vamos a estar recibiendo al Poder Ejecutivo para que pueda, digamos, de alguna manera desarrollar cuál es su opinión en relación a este tema. Esto no quita lo que tú decías hace un momento, si el compromiso nuestro es cumplir justamente con el acuerdo alcanzado, que creo que es uno de los mensajes más importantes que ha hecho el presidente de la República junto con el secretariado, ¿verdad? Es decir, junto con el Frente Amplio, con la fuerza política, haber alcanzado un acuerdo de esa naturaleza y haberlo comunicado de la forma que se comunicó. Usted, según lo que ha trascendido, dentro de las cuestiones que no le terminan de convencer, vinculado a la rendición de cuentas, está el tema de la gestión de la nueva terminal portuaria allí cerca del dique Maguaya. Ayer de tarde, en realidad, teníamos la oportunidad de conversar con Juan Carlos López Mena. Presta atención, vamos a repasar unos segundos de lo que decía el potencial inversor de esa nueva terminal portuaria. Lo repasamos. Bueno, sería muy negativo que estuviese la ANP. ¿Por qué dice eso? Porque los privados somos más eficientes que el Estado. Como inversor, ¿le hace ruido, le genera alguna inquietud que en el oficialismo por lo menos no termine de cerrar esto de la exclusión de la ANP en el proyecto? Bien, lo que hace ruido es lo que es hablar de las cosas que no sabe. Hay que hablar de las cosas que uno sabe. Simplemente eso. Bueno, el que habló sobre el asunto fue usted. Sí, dice López Mena que usted no sabe de lo que habla. A ver, nosotros tenemos la responsabilidad de controlar, digamos, al Poder Ejecutivo y de legislar en nuestro país y de velar por los derechos de todos los uruguayos. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como legisladores. A ver, yo creo que es importante la inversión, es importante el proyecto, digamos, que se está presentando, la necesidad que tiene nuestro país. Imagínense, digamos, que los privados puedan invertir en lo que es esta terminal de pasajeros, ahí en el dique Magua, 200 millones de dólares. Eso le viene muy bien a nuestro país, le viene muy bien al Uruguay, la necesidad de que los privados inviertan, ¿no? Y en la necesidad de poder contar, digamos, con aportes en la infraestructura, porque bueno, eso genera desarrollo, eso genera empleo, eso genera trabajo para nuestra gente. Y está muy bien que López Mena, como el resto de los empresarios en nuestro país, defiendan su interés particular. O sea, cualquier empresa privada es lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos otra responsabilidad. La responsabilidad nuestra es velar por el conjunto de los intereses de los uruguayos. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros cuando vemos este artículo? Cuando vemos este artículo 72 que viene dentro del inciso 10, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entendemos nosotros que es necesario plantear, ¿verdad?, la preocupación de que cuando se haga ese llamado a licitación se tengan las garantías necesarias para el Estado uruguayo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, si nosotros vamos a dar nuestro voto para enajenar estos predios, nos parece correcto, muy bien. Se van a enajenar esos predios y esos predios se van a dar, ¿verdad?, a la empresa que gane esa licitación y que invierta esos 200 millones de dólares como contrapartida. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que realmente esos 200 millones de dólares después se cumplan, ¿verdad? Porque quizás, y la experiencia nos dice de épocas anteriores, de que muchas veces uno puede tener la mejor voluntad, ¿verdad? Terminamos entregando esos predios y no queremos correr el riesgo de que después esas inversiones no aparezcan. Pero queremos dejar bien claro nuestra postura. Nuestra postura es... ¿Y en eso por qué intervendría la gestión de la Administración Nacional de Puertos? ¿Por qué tiene que estar metido la ANP? ¿Y quién va a controlar?
Cuando nosotros decimos la necesidad, digamos... Bueno, usted puede pedir una rendición de gastos para controlar que efectivamente se gasten $200 millones o que se haya hecho el proyecto tal como fue planteado. Está bien, se está armando lo que es el pliego de condiciones, el llamado licitatorio, en fin. Nosotros cuando planteamos la idea de que esta terminal de pasajeros debe estar dentro del Sistema Nacional de Puertos, es porque todos los puertos que tenemos en el país están dentro de un sistema nacional. Y esa ha sido, digamos, la reivindicación principal, digamos, que ha tenido la ANP y que lo ha planteado. Miren, nosotros el año pasado organizamos en el ámbito de la Cámara de Diputados un foro portuario. Creo que fue el primer foro portuario que se armó, digamos, en Cámara de Diputados, que logró un nivel de participación de todas las empresas del puerto, de los trabajadores, de los diferentes ámbitos que se manejan en relación al tema del puerto. Y lo generamos justamente con la idea de poder recabar los insumos y las diferentes opiniones de todo el mundo. Y logramos ese objetivo. Y eso nos dejó a nosotros la enseñanza y nos permitió aprender, ¿verdad?, de que cada una de estas iniciativas tienen que estar dentro de lo que es un sistema nacional de puertos. Y así como está planteado estaría por fuera. Nosotros no decimos nosotros no conocemos cuál es el pliego de condiciones, ¿verdad? Lo que sí decimos en realidad es que en materia de controles, por ejemplo, el puerto la ANP tiene que jugar un rol. Ahora, apuesto a su total sinceridad, si no estuviera López Mena detrás de este proyecto, ¿su opinión sería lo mismo? Yo creo ¿O que le sí. genera cierta desconfianza quién está detrás de la iniciativa? No, yo creo que sí, que nuestra opinión, porque es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, independientemente de quién sea el inversor privado que quiera desarrollar, digamos, este tipo de emprendimiento, que ya descartamos nuestra opinión favorable a que este tipo de inversiones vengan al Uruguay porque le hace bien y porque las necesitamos. Lo que sí decimos es, si a mí el Poder Ejecutivo me pone en los artículos que los tengo que estudiar yo, ¿verdad?, como el resto de mis compañeros, porque también acá hay otro elemento, y el elemento es de que nosotros integramos la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas, o sea que por lo tanto ese inciso 10 nos corresponde fundamentalmente a nosotros estudiar. Bueno, notamos eso. Artículo 72 se le da la autorización al Poder Ejecutivo para la enajenación de ese predio. Nos parece correcto la inversión, pero bueno, también las garantías, y esa es parte de nuestra responsabilidad, independientemente de quién sea quien vaya a invertir, ¿verdad? Porque es parte de la responsabilidad que tenemos los legisladores. De las últimas, dos casi que en una, dentro de lo que veía, la primera evaluación que hacía usted de la rendición de cuentas, destacaba que había poco dinero para invertir en vivienda, y le quiero preguntar también por la infraestructura a nivel ferroviario, que sé que es un tema sensible para la lista 711. De hecho, hubo algunas modificaciones o cambios gerenciales en AFE que también involucran a integrantes de su sector. La visión sobre la vivienda y sobre el ferrocarril. En primer lugar, yo creo que el tema de las inversiones en materia de vivienda nos hubiesen gustado que fuesen sido mucho más eficientes, digamos, en el transcurso del año pasado. De todas maneras, se ha venido trabajando. ¿Han sido ineficientes entonces? En realidad no a los ritmos, porque digamos en la rendición de cuentas nos viene a nosotros una gráfica de cómo han venido desarrollándose las diferentes obras, ¿no? De esos 12.300 millones de dólares que están para la parte de infraestructura, hay un rubro en particular que son algo de 1.200 millones de dólares en materia de vivienda. Sé que en el año pasado se han, por diferentes conceptos, ¿no?, de construcción de viviendas nuevas, de reparaciones, de acceso a crédito, a préstamos, hay algo así de 3.000 viviendas que se hicieron en el año 2015. Nos hubiese gustado a nosotros que hubiese sido un poquito más acelerado. Sabemos, digamos, de que existen un conjunto de complejidades, digamos, en el momento de los llamados, de las licitaciones, para las construcciones, en fin, que lleva su plazo, ¿verdad? Pero bueno, digo, ahí queda demostrado, digamos, cuáles fueron los rubros que han tenido mayor destaque en el transcurso en materia de inversión. Y hace un momento hablamos en materia de inversión desde el punto de vista privado. Por ejemplo, en el año 2015, en materia de energía, por ejemplo, hubieron 1.000 millones de dólares que se invirtieron en el país, de donde el 70% pertenecen a capital privado, ¿verdad? Digamos, en materia de ferrocarril hay un gran desafío. Se han hecho inversiones en lo que tiene que ver toda la parte de vías en el tramo de Río Branco-Rivera, de Tacuarembó-Rivera. Hace días atrás, hace algunas semanas atrás, en Buenos Aires hizo
un reconocimiento a nivel de América en materia de lo que ha sido la PPP impulsada por AFE, ¿no? por el Estado, para hacer, digamos, el tramo de Alcorta-Fraivento. Desde allí yo creo que hay, digamos, una inversión importante en lo que se denomina el FOSEN 2 y una apuesta, digamos, interesante también a las nuevas tecnologías y ver cómo se monitorea todo el tema de los trenes a través de lo que han sido los GPS, ¿verdad? Digamos, en los trenes que se ha anunciado por parte de AFE. Yo creo que ahí Pero existe, digamos, el compromiso por parte del gobierno uruguayo de hacer una fuerte inversión en AFE. Seguramente en el transcurso de los próximos meses, por la información que tenemos nosotros, se va a estar accediendo a lo que es parte del crédito de la CAF, que son unos 45 millones de dólares. No sé si se va a utilizar todo o no, pero con el objetivo de la compra de material rodante, ¿verdad? Y el gran desafío que ha tenido de poner en funcionamiento lo que ha sido la CEL, Servicio Ferroviario, en una sociedad entre AFE y la CND que permite de alguna manera hacerse cargo de las cargas, ¿verdad?, digamos, en nuestro país. Felipe Carballo, le agradecemos su presencia esta mañana aquí. Bueno, muchísimas gracias y estamos a las órdenes. La pausa y seguimos con más noticias.